artefacto, por ahí más o menos, las componentes que tiene la instrumentalización, que es un proceso, y la instrumentación, por ahí, que es una transformación, y este esquema, en el fondo, que un artefacto se transforma en un instrumento a medida que se activan estos procesos de instrumentación e instrumentalización. ¿Sí? También hemos visto esquemas de este ETM en que está la génesis instrumental y ponen flechita instrumentalización, flechita como más ligada a la construcción, y instrumentalización, no, al revés. Sí. La instrumentación es como la más menos cognitiva, y la instrumentalización es como la más de arriba. Entonces dejan la flechita, cuando hacen el esquema de génesis instrumental, una la ligan más hacia el artefacto y la otra una la ligan más hacia la construcción y la otra más hacia el artefacto. Como otro diagrama en que eso está en un proceso, que no se separa, que es una dualidad, bla, bla. Acá menos cognitiva implica más epistemológica, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Menos cognitiva implica más epistemológica? No. ¿No necesariamente? No necesariamente. Está preguntando. Es que dijiste instrumentación es menos cognitiva. Entonces me la imaginé más abajo. Sí, yo creo que sí. Eso es cognitivo, ¿no? Ah, ya, pero sí. O sea, una está más ligada a lo que yo logro, es como más sofisticado, pero en realidad cuando uno estudia todo esto de la génesis instrumental, es una dualidad, no se puede, son medias inseparables. Es una dialéctica entre instrumentalización e instrumentación. En el ejemplo ese de Luis, ¿cuál sería ahí instrumentación, instrumentalización? Es que es como Pero podría ser mejor en una cosa manual, un compás, es más fácil de verlo. Claro, es más fácil ver una cosa manual. La instrumentalización porque claramente sabemos cuál es el instrumento. Claro. Es una cosa así, a ver, se supone que estoy realizando una tarea geométrica que está este artefacto, porque no todo es una cosa, todo podría ser artefacto. Entonces hay que definir la tarea, pero ya voy a construir un trazo. Entonces lo puedo construir con el carnet de identidad o con esto de que 2 puntos y que voy a trazar o la mediatriz que se va a hacer, bla, bla, bla. Entonces está este compás, y depende de lo que haga con este compás, es lo que tiene que ver qué tanto yo lo he instrumentalizado. Porque a lo mejor con el compás tomo la parte donde está el lápiz la punta y hago un puntito y de ahí pongo el compás, por ejemplo. O bien simplemente con este instrumento y ahí sería es que no puedo llegar y separarlo porque se supone que están medias pegadas, pero estaría más ligada a la de abajo, a la instrumentación, ¿sí? Pero si con ese compás en el fondo yo digo, no, mira, trazo, mido, trazo, clic, hago una cuestión más sofisticada porque sé las características que tiene ese instrumento, he logrado una instrumentalización, pero porque en el fondo conozco las propiedades del artefacto. En el caso de Luis conocía que podía hacer una animación, sabía que podía mirar de distintas maneras a ese objeto. Entonces yo le usaba la palabra, hacía una instrumentalización del software, porque no solamente, aparte de la tremenda construcción que hizo la chica, además miraba, a ver, aquí está lo construido, esto es lo que estoy viendo de distintas caras. Usaba dinámicamente el artefacto, creo que es una suerte también de instrumentalización. No sé si he sido más o menos claro. Entonces no podría ser de instrumentación lo de Luis. Es que lo es a la vez, es instrumentación e instrumentalización, por eso se activa esa génesis. Siempre va a estar más cercana a la instrumentalización. Sí, es que lo mismo cuando me cuesta responderte, porque es lo mismo cuando uno dice la representación semiótica, lo escribió, entonces es semiótico, pero también es noético, porque lo pensaste para sacarlo. Sé las características de ese artefacto y
y lo uso o no lo uso. Lo que pasa es que si no sé bien las características, puede que no la use tan sofisticadamente. Yo estoy usando la palabra sofisticado. Ustedes han trabajado con eso, no sé si pueden agregar algo más de ello. No, ¿No? el papá de ellos. Ah, ya. Entonces uno puede instrumentalizar sin llegar a instrumentalizar. No, al revés, yo creo. ¿Puedes poner la No, definición? al revés. Porque si instrumentalización es más sofisticado, Tú dices puede no que- llegar a eso, pero instrumentar sí, ¿no? La otra que tenía. No, mire, veamos la instrumentalización es relativa al artefacto mismo. Tú tomas un palo y lo golpeas con alguien. Con Lo estoy diciendo al revés. Lo estoy diciendo al revés todo el rato. Claro, Pero es una un está mal. Uno instrumentaliza algo, como por ejemplo, te dice a veces que las personas instrumentalizan a otra persona, ¿no? Es hacer un instrumento de algo que está ahí, como el carnet, por ejemplo, eso se instrumentalizó el carnet. Pero instrumentación ya es una cosa más interna del usuario, que lo hace un instrumento con el cual puede trabajar. Exacto. En esa dirección. Entonces, Sí, justamente, y tú me habéis recorrido, si está al revés ahí, pues no me lo sé de memoria, Vale. porque este proceso, es un proceso dual. Perdón, Dale. y reconocer que algo podría utilizarse como un instrumento, es parte de la instrumentación entonces. De nuevo. Por De ejemplo, nuevo. No. quiero trazar Pero es una recta y hago un compás. construir un trazo y digo, ¿qué tengo a mi alrededor para poder Claro. realizar la tarea? Sí, Sé que el carnet me sirve, sí. ¿ya? Y lo utilizo. Ujú, Estoy, si bien, instrumentalizando ujú. el Sí. el objeto. El artefacto carne. Sí, pero sé que debí seleccionar un artefacto con ciertas características para realizar la tarea. Ujú. ¿Esa sería la instrumentación? Todavía No, no. no. Todavía no. No, todavía no. Instrumentalización. Bien, perdón, la palabra instrumentalizar lo usamos todos. Instrumentalizar. Sin embargo, la palabra instrumentación también lo usamos, pero menos. Por ejemplo, cuando tiene un director de orquesta, instrumenta. Hace que todo funcione común. Es una cosa más compleja. Por eso se refiere a la orquesta. Va, perdón, Jaime también tenía la palabra, Tomás. Perdón. Claro, yo creo que si yo tengo un compás y yo tomo un compás y mido la distancia entre los puntos, es una acción más, es instrumentalización. Pero si yo traslado eso y hago una circunferencia con esa distancia, entonces es una cosa más, conservo una distancia, giro. Entonces yo creo que es una cosa a nivel superior que solamente, sino que hacer algo con la distancia que me hizo, con la distancia que fue capaz de mover el instrumento, que es el artefacto, que sería el compás, ¿cierto? Digo, esta distancia que me lo hace compás, yo la puedo Sí. operar en otro mundo, o sea, o en el caso del carnet, o sea que tú dibujas una recta, pero ya hacer una perpendicular a ella, trasladar esa recta a otra parte, hacer imitar un cherno, hago un cherno aquí y después, entonces ya tengo estoy haciendo mucho más interesante, paralelismo, estoy usando el instrumento con otras componentes, como un día, paralelismo, ángulo, ¿te acuerdas? No es como tan cargado el instrumento. Eso yo creo que es la palabra, está más cargado uno que otro. Yo creo porque no son como medio indisociables, pero creo que esa es la palabra más justa, que está más cargada una tal cual a uno que otro. Ahora, lo otro que todo esto se desarrolló mucho bajo la idea de los programas con el tema de los software. O sea, es como las teorías, yo así la conocí, fue la teoría didáctica para la gente que usaba actividad y software para el tema de la enseñanza. Entonces, así se desarrolló mucho, se desarrolló mucho con temas informáticos, cuestiones así. Daban ejemplos, por ejemplo, repetido veces ejemplos, se daban ejemplos con respecto a estos software de geometría dinámica, en que decía, dibuje un cuadrado y hacía la macro del cuadrado, pinchaba y a un cuadrado. A diferencia que una persona que dibuja un cuadrado y construía el cuadrado.
Claro, eso es lo que Entonces me- ahí habla de orden distinto, conociendo las características del artefacto, en este caso un software, hay una acción, se hizo una transformación porque estaba requiriendo que el programa, estoy desarrollando una tarea en geometría, entonces es un instrumento geométrico no clásico, ya. Y ahora voy a construir esto. Uno está más ligado a la instrumentalización y el otro hacia la instrumentación. En ambas se ha activado una génesis instrumental, pero como que la categoría es distinta entre uno y otro. Más o menos esa es la idea. Entonces, bueno, yo pensaba que eso depende de la tarea que se da, ¿no? De la demanda que se da, porque si es una cosa trazar una recta va a ser muy simple por lo que va a hacer, ¿no? Si una tarea es más sofisticada, entonces donde se puede ver si llega a instrumentación o no. Sí. Por ejemplo, La misma tarea. un trazo en la media, un compás. Es distinto que hacer el mismo macro Es del distinto programa la y clic y le hace la media y lo está hecho. Ahora, probablemente las dos personas saben que lo que es la media T. O sea, tampoco eso está tan en cuestionamiento, sino que es como instrumentalizó ese artefacto. Pero depende de la tarea o depende del individuo. Yo creo que más bien del individuo, ¿no? Eso Cómo Me gustaría el también. individuo Hay una Es la relación entre Rabardel habla exactamente. el artefacto y el individuo, o sea, Sí, hay una triada entre artefacto, individuo y el objeto. y el objeto. Ahora, cuando uno da una respuesta que no es respuesta, dice, y que a mis estudiantes le hemos tratado de mejorar porque en el fondo decimos, depende de la tarea. Sí, ya, pero es como no me dicen nada. O sea, ¿depende de la tarea? Sí, claro, depende de la tarea. Y depende del individuo, por supuesto depende del individuo. Y en el caso acá del ETM, esto inserto en el ETM, en el fondo uno puede identificar en qué paradigma está trabajando o no, que es la forma de activar este ETM. Pero por supuesto depende del individuo, por supuesto depende de la tarea. Quiero dar un ejemplo, porque esta cosa es bien natural, porque parece como un poquito externo, pero yo entendería como una cosa así. Usted toma una guitarra, alguno toca guitarra aquí, por ejemplo, ¿veis cuántos? Entonces usted la puede poner hacia abajo y cortar carne encima de ella. Entonces está instrumentalizando un objeto, lo instrumentaliza la guitarra. Ahora, si usted puede tomar una tarea... A la Sole le llegó a doler el ejemplo, eso sí. Pero no se